soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar aquí reconozco tu amor, cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, al estar aquí reconozco tu amor, cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Si nos amas, Dios, tú nos amas.
gloria sea Cristo, por tu sacrificio, declarado justo soy. Jesús, como a su Hijo Él le recibió, y su nombre hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer en otro Dios, perdónelo, pues estamos aquí, postrados ante ti, buscando tu rostro, anhelando tu presencia, mi Dios. Estamos aquí, queriendo recibir misericordia de ti, tu justicia y tu amor, porque solo de ti podemos recibir las cosas más hermosas que nos hacen vivir, porque solo de ti podemos recibir el verdadero amor y tu preciosidad. Estamos aquí queriendo sentir tu gracia y tu alabanza, tu gloriosa majestad, Dios. Estamos aquí queriendo descubrir lo que quiere decir el Espíritu Santo. Más hermosa que nos hace vivir, porque solo de ti podemos recibir
preciosa paz. Gloria a Dios. Hemos estudiado, sino que estamos viendo brevemente por qué creemos en las 5 solas, qué es el principio de sola escritura, sola fide, solo Cristo, sola gratia y soli Deo gloria. Estamos viendo esos principios. Y anteriormente hablábamos de un principio fundamental. ¿Quién se recuerda cuál es el principio fundamental? El primero que vimos. El primero que vimos fue sola. No. Sola escritura. Sola escritura. El hermano vino ese día. Sola escritura. ¿Ok? Porque decíamos que sola escritura para nosotros los cristianos o quienes creemos en Cristo, sola escritura es la regla de obediencia o la regla de fe y conducta de nosotros. Entonces, lo que la Escritura afirma, nosotros afirmamos. Lo que la Escritura no avala o no respalda, pues nosotros tampoco. Porque tenemos una regla de medida, tenemos un canon, como se podría decir, o una vara de medir, y es la Escritura, es la sola Escritura. Por otra parte, en este día nos encontramos a meditar acerca, ¿quién sabe cuál es la segunda sola? Sola fide. Y la fide viene el italiano, de fiducia, del latino, fiducia. Entonces, sola fide de fiducia. ¿Y qué quiere decir fiducia? Confianza. Entonces, sola fide, para tener un concepto un poquito más amplio, podría decir sola confianza o sola fide, sola fiducia, sola fe. La fe es confianza en alguien o en algo. Entonces, el cristiano, o quien al menos cree en Cristo, cree y deposita su ¿qué? Confianza. ¿En quién? En Cristo. Sola fide. ¿Y por qué hablar de la sola fide, de la sola confianza? Porque si nosotros comenzamos hablando nuestra serie de las 5 solas, era porque comenzamos en octubre, o al menos quisimos darles a conocer un poquito qué es la Reforma. Y si como en el tiempo de la Reforma, y aún ahora la iglesia tradicional cree que no es solo por la fe, sino que la salvación es por la fe más las obras de penitencia o los sacramentos. Entonces usted, como católico, tendría que cumplir los sacramentos, si bien creer en Cristo, pero también hacer o cumplir los sacramentos, como el bautismo, la comunión, la confesión, no sé si entran que el matrimonio, pero una serie de sacramentos para usted ser acreditado o entrar en mérito delante de Dios para obtener ¿qué? Su salvación. Ahora, nosotros por eso afirmamos la sola fide, porque nosotros no tenemos mérito delante de Dios, no podemos tener mérito delante de Dios. Y de eso vamos a hablar, de la sola fide. Así que voy a pedirles por favor que busque Romanos 1:7. Si me pone atención 20 minutos, verá que es muy fácil entenderlo a la luz de las Escrituras. Romanos 1:7. Ya lo tiene, Romanos 1:7, 17, perdón. Lo leemos juntos. Dice, Romanos 1:17, lo leemos juntos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí vamos a orar. Señor, gracias por el momento que nos has traído aquí a meditar, a alimentarnos, a crecer, Señor, no en lo que dicen los hombres, Señor, ni mucho menos lo que yo como persona pueda decir, sino lo que tú, Señor, has demostrado en tu palabra, en la sola Escritura. Señor, sabemos que sola Escritura, Señor, tú lo afirmas en tu palabra, y de la tal manera, Señor, también afirmamos la sola fide, que es solo por la fe, solo la confianza en el sacrificio de tu Hijo, Señor. Y por eso oramos, para que no sean mis palabras a convencer, Señor, sino que tú nos convenzas, Señor, en el profundo por medio de tu Espíritu Santo. Oramos por los que no están
que no han podido venir, Señor, que están en casa, que lo guardes, que quien está enfermo, Señor, que tú le des salud, aquel que tiene desconforto, que tú lo consueles, Señor, aquel que se siente solo, Señor, que tú seas su compañía, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, por decirlo así, esta cita muy importante que también en el tiempo de la Reforma Martín Lutero se dio cuenta que el justo puede vivir solamente por la fe, que el justo no puede adquirir méritos. Y sabemos pues que cada quien tiene, solamente quiero recordar lo que vimos la vez pasada para que usted tenga en mente lo que vamos a hablar ahora. Hablábamos de la escritura no es asunto de interpretación personal. Decíamos que usted no puede interpretar la escritura como usted quiere, sino que hay una base, hay una hermenéutica, que no vamos a hablar de eso, pero hay una interpretación única, no hay interpretaciones personales. Claro que hay aplicaciones en la vida, que esas son muy diversas, ¿verdad? Las aplicaciones hay miles. Cómo yo puedo aplicar la escritura a mi vida, cómo esa porción de la escritura me sirve a mí para crecer, para reconvenirme, pero eso es una aplicación. La interpretación es una sola y también hablamos que la escritura las escrituras provienen por una revelación divina, por medio del Espíritu Santo, y hablamos también que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, si bien escritas por hombres como nosotros, falibles, pero quien inspiró no puede tener error, que era el Espíritu Santo. Entonces, entramos ahora a lo que es sola fide. Podemos tener diferentes pensamientos acerca de las doctrinas, pero no pueden haber diferentes pensamientos acerca de la salvación solo por la fe. Lo que quiere decir esto es que, como explicaba anteriormente, aún la Iglesia Católica cree que usted y cualquier persona va a ir al cielo adquiriendo méritos, adquiriendo gracias, por decirlo así. Y la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que la salvación es solamente por la fe. Y vamos a ver ahora en este momento la salvación malentendida. La salvación malentendida, porque usted cuando tiene la oportunidad de hablarle a alguien, si le preguntamos, y yo le he preguntado a mis amigos muchas veces, ¿tú piensas ir al cielo? ¿O crees que vas a ir al cielo? Algunos pues dicen, no sé que hay o hay un paraíso. Pero ¿qué es lo que la mayoría le responden? No, pero otros, y que le dicen que sí, ¿no? Otros le dicen, o al menos uno le dice, bueno, yo no he sido tan malo como otro. No he sido el peor, dicen. O sea, he sido mejor que otro. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando dicen no he sido tan malo que otro? ¿Qué está haciendo? Se está comparando, ¿verdad? ¿Con quién? Con otra persona, con otro pecador. Y este es el problema, porque eso quiere decir que como yo me veo un poquito más santo o menos o bueno a la par del otro, aparentemente eso delante de Dios me acredita un cierto perdón mayor que al otro, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Eso es lo que preguntan las personas, que no pueden o no son tan malos como ellos, como los otros. Y piensan que por eso van a adquirir, ¿qué? Mérito para salvación. El problema es que cuando se interpreta quién es Dios, como le explico, como si Él fuera a juzgarnos como nosotros juzgamos, ¿verdad? Como que si Dios va a juzgarnos como nosotros juzgamos. Porque nosotros tenemos cierto pensamiento del hermano, del otro, o sea, tenemos ese juicio, juzgamos, pero Dios no juzga como los hombres. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto Dios es justo? Hoy pensaba exactamente, decía yo, o sea, si Dios es verdaderamente justo, como Él dice en su palabra, y yo cuestionaba esto, ¿cómo que Dios me va a perdonar a mí? O sea, si tú te pones a pensar en la calidad de un Dios justo, ¿cómo me va a perdonar a mí? Si ya te levantás y ya muchas veces tenés malos pensamientos o una palabra, una acción, o de un pecado de acción o de omisión. O sea, yo en mi mente
finita, digo, ¿cómo Dios me va a perdonar? Si cuando incluso muchas veces intentamos hacer las cosas bien, fallamos. Incluso cuando tratamos de tener una vida moralmente buena, fallamos. Y yo meditaba, ¿cómo Dios me va a perdonar? Y yo cuestionando esto, si Dios es justo, no me puede perdonar. No me puede perdonar por algo que esté en mí. No me puede perdonar por algo que Él vea en mí, mi desempeño. No me puede perdonar. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿O qué requiere Dios para que nosotros seamos salvos? ¿O para que Él me perdone? Pero pensemos, yo quiero que usted use su mente. ¿Qué requiere este Dios justo? A Él oído. Santidad. Santidad, una palabra muy exacta. Créanme. O sea, si Dios perdonara a un ser, un individuo pecador como usted y yo, ¿qué requiere Dios de usted? Arrepentimiento. ¿Qué dijo, hermano? Obediencia. Obediencia. ¿Y qué tipo de obediencia? ¿Un 99.99 o un 100%? 100%. Si Él verdaderamente es justo, requeriría un 100% de su obediencia. Esto vale o equivale a decir, desde que el día que usted nació, no tendría que haber cometido ni aunque un pecado. Desde el día que usted vino a este mundo y hasta el día que va a morir, usted tiene que haber sido impecable. Pero estaríamos como... O sea, si de verdaderamente ese Dios del que usted y yo creemos es justo, tiene que ser así. Pero ahí, en ese caso, creo yo que nos estaríamos justificando nosotros mismos. Autojusticia. Si verdaderamente Dios quisiera o obtuviéramos nosotros por mérito nuestro la salvación, tendría que ser de esa manera, 100% una obediencia perfecta. Y es allí donde después yo tener convulsión al saber que no soy capaz de cumplir esa obediencia, me doy cuenta que es la buena noticia. Porque yo no hubiese entendido qué es buena noticia sin saber la mala noticia. O sea, yo quiero que usted piense en usted. Si Dios me perdona verdaderamente así como he sido, cómo he fallado a su ley. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Y la pregunta es entonces, si yo le digo a mi hijo, mira, yo te voy a poner este muro aquí, pero vos tenés... Para allá y jugué todos los juguetes que tú quieres, pero tú para obtener esos juguetes tienes que escalar este muro, tienes que ir al otro lado. Yo como padre le estoy diciendo a mi hijo, ve al otro lado. Todos los juguetes son tuyos, pero ve al otro lado. ¿Usted qué me diría? Si mi hijo así es pequeño, ¿usted cree que llega ahí? Pero pensemos, ¿qué estoy haciendo? Siendo injusto. No, siendo injusto. Siendo injusto, no sé. Pero le estoy pidiendo algo que él, ¿qué? Imposible. Que es imposible. Entonces, ¿por qué Dios nos dio su ley? ¿Por qué Dios nos dio su ley entonces? ¿Por qué Dios dice amarás a tu prójimo? Si Él sabe que somos incapaces de amar al prójimo. Incluso, ¿por qué nos dio amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, si no lo podemos hacer? Y digo, ¿por qué nos das tu ley si nosotros no podemos cumplirla? Entonces, uno, y yo voy a hacerlo enumerar 3, y esto quiero que usted lo aprenda. ¿Para qué Dios nos dio su ley? 1, para demostrar la maldad que hay en nuestro corazón. Demostrar lo malo que somos como seres humanos. 2, para que nos diéramos cuenta la imposibilidad de llenar o cumplir su ley totalmente. Y porque también dicen en Santiago 2:10 que cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se le hace culpable ¿de qué? De toda la ley. O sea, ok, tú quieres cumplir la ley, cúmplela. Pero si falla en un punto, es como que nunca la hayas cumplido. Entonces, ¿por qué nos das tu ley si somos incapaces? 1, dije,
para que veamos nuestro corazón qué malo es, para que veamos que somos imposibilitados e incapaces. Y 3, para que viéramos que al ver nosotros nuestra incapacidad de obtener una rectitud moral perfecta delante de Dios, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Sí, pero si tú no te puedes arrepentir si no se te muestra un camino. ¿Qué tendrías que hacer tú? Cuando una persona se está ahogando, ¿qué tiene que hacer? Cuando una persona ve su imposibilidad de que ahí se va a morir y que no hay, que en ese momento esa persona no pide ¿qué? Ayuda. Un salvavidas, un salvador, un redentor, para que nosotros tuviéramos o tengamos la imagen de alguien que verdaderamente sí que cumplió con los requisitos que Dios exigía, que no éramos nosotros y no somos nosotros. No somos nosotros. Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Conocimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? Del pecado. ¿Qué quiere decir? Que es la ley Dios me la dio para que yo vea cuán pecador soy. Cuán pecaminoso soy. Porque al verme yo acorralado, cuando Dios me dice, te da 10 mandamientos escritos en tu corazón, y me da 10 mandamientos escritos en la Biblia, y me dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Por sobre todas las cosas. Y yo me veo imposibilitado de que yo no puedo amar a ese Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando usted peca, ¿qué sucede? ¿A quién está amando? ¿Está amando a Dios por sobre todas las cosas? Se está amando a usted y a su pecado. Entonces, Dios nos contramina con su ley. No nos la dio porque Él verdaderamente vio que nosotros pudiéramos cumplirla, sino porque nos la dio para que nosotros vengamos a Cristo. Y dice que Él puso a todo el mundo bajo desobediencia, para tener de todos, ¿qué? Misericordia. Porque la ley nos muestra solo cuán pecadores somos, nada más. No nos puede salvar, porque no la podemos cumplir. Porque solo por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuán pecador soy. Llevarme, acorralarme, como esos cerditos que los acorralan a un cierto punto y que se ve imposibilitado que ese Dios justo, si no cumple esa ley, Dios justamente lo va a castigar. Dice que en Juan, que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido acorralado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que entre nosotros y entre el mundo entero no hay una sola persona que verdaderamente pueda llegar a Dios. Ni el Papa, ni Juan el Bautista, ni Daniel, ni ¿quién más? Job, que Dios dijo esta persona justa. Pero no hay, ni si todos ellos incluso han sido pecadores. Y qué bueno, porque Dios dejó por medio de una sola persona. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Yo cuando veo esto, entonces digo yo, y aquí vamos a hablar más adelante de la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, en su sangre. Y yo cuando veo esto digo, wow, Señor, gracias, porque yo soy pecador. Como dice que aquel que atribuye justicia o que justifica al impío. Wow, yo soy impío, como Dios requiere que una persona sea impía, porque no hay otra cosa en este mundo sino seres impíos como nosotros, que no tenemos piedad por nosotros mismos. Dios busca eso. ¿A quién vino a buscar Dios? ¿Por medio de su Hijo? A los pecadores, a los enfermos, a los injustos. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, ahora que profesamos
No vea al vecino que quizás tiene una doctrina un poquito desviada o menos que usted, o que usted es un poquito más elevado que el otro. Estamos en el mismo plano, porque impíos somos todos. Hasta el momento que, por medio de ese sacrificio, por depositar esa confianza en Cristo, nosotros pasamos de ser impíos a ser píos, piadosos. No por nuestras propias fuerzas, y ya lo vamos a ver, y busque conmigo ahora la salvación por la fe sola. Romanos 3, 20, 26. Y quizás aquí son 15 minutos, pero es breve y usted lo va a entender. Romanos 3, 20, 26. Estamos hablando de la sola fe. Depositar nuestra confianza, nuestra fiducia, nuestra fides en una sola persona, en Cristo. Romanos 3, 20, 26, y nos lo lee el hermano Nelson Ávila. 20 y 26. Del 20 al 26. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces entendemos que por medio de la ley es imposible ser justificado. Eso es lo primero. Segundo, que por medio de la ley, ¿qué conozco? Mi pecado. Mi pecado es un espejo. Como dice Gálatas, si no me equivoco, es un ayo, ¿perdón? Un reflejo, sí, pero es un ayo porque nos tiene que provocar el deseo de obtener un carácter moral perfecto delante de Dios. O sea, nos lleva a Cristo, nos muestra a Cristo. Entonces, me muestra mi pecado, me veo yo como pecador y llego a una plena conciencia que mi pecado, que, como dice anteriormente, me ha destituido. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente que si Dios es santo, Dios es justo, y yo pecador, y si ese Dios es justo y es santo, entonces Dios no podría estar conmigo. O sea, eso yo lo entiendo con mi 10% de cerebro. Yo lo entiendo eso. Pero lo que después me hace difícil entender, entonces, ¿cómo Dios se va a relacionar conmigo? Yo quizás no lo voy a entender completamente, yo lo creo, porque Él lo dice en su palabra. 3, pero dice ahora aparte de la ley, dice. O sea, visto la decadencia del ser humano, visto la decadencia nuestra, no veamos al ser humano, veamos la nuestra, de no poder obedecer a Dios en toda su ley. No podemos obedecer en toda su ley. Dice que en su paciencia Él quiere mostrar su justicia. Y esa justicia ya había sido ¿qué? Anunciada, testificada por la ley y por los profetas. Ya había sido mostrada, ya había sido enseñada, dice, esa justicia. ¿Y cuál era esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo pregunto, ¿será para todos esta justicia? ¿Será para todos esta justicia? ¿Qué dice el versículo? Yo se lo digo. ¿22? 22. Ah, exactamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Si lo dejamos ahí, usted diría, ah, qué bueno, entonces todo el mundo va a ser justificado. No, dice, para todos los que creen. Porque incluso usted estando en la iglesia, usted se puede sentir parte
de esos todos, pero quizás no cree. Usted puede estar aquí y ser todo, pero si no cree, no cree. Punto. Es así tan simple como eso. O sea, la confianza va depositada en un 100%, incluso cuando yo peco. Porque Dios no me está viendo a mí. Si bien yo he tenido una vida transformada, eso no quiere decir que yo no peque. Yo peco y me arrepiento. Es ahí donde logro comprender a Dios. Es ahí donde se me es difícil comprenderle. Pero Él no lo hizo por lo que yo hago. Ya todas las obras buenas que yo hago y todo lo que nosotros hacemos, no tenemos ni siquiera mérito. Porque incluso lo que usted hace, que viene a orar aquí, que es buena persona, es una persona justa, ni eso viene de usted. Dice que Dios preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, entonces esta justicia es ¿para quiénes? Para los que creen. Creen. Pero yo quiero que usted entienda ahora qué significa esta justicia. Porque si Dios requiere, habíamos dicho, Dios requiere que una obediencia, ¿qué? Perfecta. Entonces, hablando de justicia, estamos hablando de un carácter moral perfecto. Algo que usted dice, una impecabilidad. Dios eso requiere. Eso, lo único que Dios requiere es un carácter moral perfecto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Justifica al impío atribuyéndole un carácter perfecto, un carácter moral impecable. Pero ¿quién consiguió ese carácter moral perfecto, impecable? No puede hacerlo alguien que peque. No puede hacerlo usted y yo y nadie más. Alguien tuvo que obtener ese carácter perfecto. Con sus padecimientos, con su vida, con su crucifixión y la confirmación con su resurrección. Entonces, yo no tengo un carácter perfecto moral siendo un buen esposo, hermano Nelson. Dos Nelson, ¿verdad? Yo no tengo un carácter moral siendo un buen hijo. Yo no tengo un carácter perfecto moral siendo un buen ciudadano. Yo no tengo un carácter perfecto moral no diciendo mentiras o blasfemando. Yo no tengo un carácter moral de esa manera. Dios muestra su justicia, o sea, muestra su carácter moral. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿O queremos entender a Dios? Ok, veamos los 10 mandamientos. Veamos, que los 10 mandamientos son el carácter moral de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Léalos. Cristo en carne cumplió la ley de Dios, obteniendo que méritos que Él sí cumplió a cabalidad. Lo que Dios demanda para ser justificado. Dios demanda que usted cumpla la ley o al menos usted se refleje con Dios con ese carácter moral. Luego, ¿qué hace Cristo? Es obediente hasta la muerte. Filipenses lo dice. Y la crucifixión y su muerte y su resurrección es la confirmación. El justo por los injustos, para que todo aquel, usted conoce la cita, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sacrificio es para todo el que cree, porque no hay distinción. No hay distinción porque nadie que pueda cumplir la ley, no hay nadie que pueda cumplir la ley, y como nadie puede cumplir la ley o alcanzar el carácter moral de Dios, estamos destituidos. Si usted, póngase a pensar, ¿todos hemos pecado? ¿O hay alguien que no haya pecado? Levante la mano, ¿quién no pecó? ¿Verdad? Entonces estamos de acuerdo en eso. Y si no está de acuerdo, pues ni modo, usted ya es pecador también. Todos hemos pecado. Y es que todos hemos pecado. Y al pecar ninguno alcanza la gloria de Dios. Dicho de otra manera,
Ninguna persona que haya vivido mejor que todos nosotros. Y mencionaba a Juan el Bautista, que él, aunque si él fue lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento, pero ni aún Juan el Bautista. O sea, si Juan el Bautista no fue, imagínense nosotros, ¿verdad? Necesitamos un carácter perfecto, porque nosotros desde que nacemos cometemos pecados. Millones y millones de pecados. Si usted, imagínese que solo el mandamiento amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Usted lo cumple. Alguno de nosotros lo cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted lo cumple. Es que ¿cómo? Si muchas veces estamos hablando mal quizás de algún familiar, estamos hablando mal de algún vecino, de un hermano, usted está incumpliendo el mandamiento. Cuando usted ama más su pecado, usted está incumpliendo el mandamiento, amarás a tu Dios. Cuando usted ve a otra mujercita que no es su esposa, usted está incumpliendo el no adulterarás. Cuando usted agarra algo que no es suyo, usted está incumpliendo no tomarás o no hurtarás. O sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta cuán importante es obtener un carácter moral. Cuán importante es ser justificados. Cuánto importante es no verme a mí. Y cuán importante fue para Martín Lutero en esa época. Porque Martín Lutero cumplía todas las cosas que habrían de ser, los peregrinajes, las flagelaciones, porque pensaban que de esa manera nosotros podíamos alcanzar la salvación. Entonces es imposible ser salvos por nuestros propios méritos. ¿Qué dice el versículo? Siendo, si no me equivoco, en el versículo, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? O sea, siendo justificados, siendo declarados justos, no por méritos propios, no por algo que esté en nosotros, sino por méritos de otro, alguien que sí tuvo un carácter moral perfecto, alguien que sí amó a Dios por sobre todas las cosas, alguien que sí amó a su prójimo como a sí mismo, alguien que no mintió o blasfemó, que cuando le decían sálvate a ti mismo, a otro salvó, y él no se puede salvar, y Cristo que decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cumplió la ley ritual, que era la ley ritual que se iba al templo, al templo, hacían el que le llaman ahora el bar mitzvah, toda la ley ritual, la circuncisión, Cristo la cumplió, y cumplió la ley moral. Porque la ley moral, hermanos, es aquella que si Dios nos dijo, ¿verdad? Si usted mira a una mujer, si usted se acuesta con una mujer que no es la suya, es un ¿qué? Adulterio, pero físico. Pero cuando Dios vino en carne, en Jesús dijo, no solamente el físico, sino que yo te quiero mostrar verdaderamente cómo era la ley, aunque si tú la miras también. Y como Dios sabe que para el hombre eso es imposible, ¿qué está haciendo? Está condenando al hombre. Está condenándonos. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no cometamos ese tipo de pecados. Entonces, no lo hace para Dios mostrarnos, sí nos hace para cuán pecadores somos, pero para llevarnos a Cristo. Entonces, necesitamos, con esto voy concluyendo, necesitamos ¿de quién? De alguien perfecto, ¿verdad? Y ahora, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Depositar nuestra confianza en Él. La fe es depositar, apoyarse en algo o en alguien, tener confianza de que esa persona, en este caso Cristo, siendo Dios en carne, como dice Juan 1, vino y padeció, sufrió, que dice que por nosotros le hizo pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El versículo 25, lea conmigo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación quiere decir que Dios le puso como el instrumento del cual Cristo en su sacrificio apacigua la ira de Dios.
fue el instrumento, el sacrificio que apacigua o apaciguó la ira que Dios tenía conmigo. Fue Cristo nuestra propiciación. ¿Cómo? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, cuando Dios me perdona a mí, no, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Porque si Él me perdona es en base a algo, al castigo que fue depositado en Cristo. Y por eso cantábamos glorioso intercambio, porque yo deposito mi culpa en Él, en Cristo, mis pecados. Él los lleva como si los hubiese cometido Él, solo que a Él se le atribuye el castigo, es castigado, de modo que los pecados que son míos, verdaderos, fueron castigados en Él. No fueron tirados al mar, fueron castigados en Él y Él me atribuye su justicia. Vamos a hacer una conclusión. La sola fide o solo por fe declara que yo soy justificado. Y justificado abarca muchas palabras. Justificado, perdonado, salvado, amado, redimido, escogido, apartado. Gracias a lo que otra persona logró, gracias a lo que otra persona consiguió. Como, hermanos, como si un día para otro como que si yo tengo una deuda en el banco de 10.000 euros y de repente esa deuda desaparece. El banco, pues, de un día me dice, mire, usted tiene una deuda de 10.000 euros y si no paga, lo vamos a meter preso. Al día siguiente me llaman y dicen, mire, usted, le felicitamos porque ya pagó la deuda y además ha hecho un depósito de otros 10.000 euros. Y yo me quedo, ¿cómo? O sea, no simplemente se borró mi deuda, sino que se me acreditó algo que yo no tenía. Y eso pasa con nosotros. Cristo borra nuestra deuda, la deuda que teníamos con Dios, que tiene que ser castigada justamente, y aparte que nos borra la cuenta o nos pone la cuenta a cero, nos deposita su gracia, su justicia, su amor, su misericordia, tantas esas cosas que no están en nosotros. Y si usted ahora es diferente, ay, es porque, pues sí, yo soy don Guillermo, como me dice un amigo en el trabajo, don Guillermo, pero molestando, porque así nos tratamos. Don Minh, le digo, es vietnamita, pero, o sea, en un modo así, ¿verdad? Don Minh. Entonces, don Guillermo, porque yo soy esto, yo soy... No, porque otra persona depositó. Otra persona me hizo acreedor. Qué bueno, ¿verdad? Que es así. Que esta justificación es solamente por la fe. Alguien lo hizo por mí, alguien tomó mi deuda personal que tenía con Dios y esta deuda la he tenido desde que nací. Y día con día esa deuda ha ido creciendo sin darme cuenta. Tarde o temprano esa deuda, a quien no deposita su confianza en Cristo, tendrá que presentar su cuenta. Tarde o temprano. Tarde o temprano tiene que presentar esa cuenta y saldarla. Por sí mismo tiene que saldarla esa cuenta. ¿Y cómo es eso que cada persona tiene que saldar su cuenta? Recordemos lo que dije al inicio. Dios, ¿qué es? Es justo. Es justo. Me aterra esa palabra. Me aterra verdaderamente que Dios es justo. Y no la comprendo. Pero me aterra saber que Dios castiga al pecador. O sea, yo antes no quería pensar de esa manera, pero Dios es justo. Dios no puede pasar por alto un pecado nuestro. Dios no podemos burlarle de esta manera tan fácil. No hay modo. No hay modo en que yo me pueda codear con Dios y saber de que porque no soy tan malo como los otros, Dios me pueda perdonar. No logro entenderlo. Pero al final logro entender el Evangelio. No se trata de mí, que se trata de Cristo. ¿Se recuerdan cuando en el desierto, y lo estudiamos, Moisés, los israelitas se quejaban con Moisés porque Dios los había llevado al desierto
¿Y Dios qué hizo? Los castigó. Les mandó serpientes ardientes, venenosas. Y eran mordidos y morían, y morían, y morían. Hasta que el pueblo va a Moisés y le dice, Moisés, intercede por nosotros. Y Moisés va donde Dios y le dice, Señor, ten misericordia. ¿Está bien? Le dice, hazte una serpiente de bronce ardiente y ponla sobre un asta, le dice. Y todo aquel que vea a la serpiente será sanado. Ahí tenemos el vivo ejemplo de la cruz, porque ahí no había obra humana, ahí había una sola cosa que teníamos que tener, fe. Tener fe y ver esa ardiente que tra l'altro, como se dice en italiano, o que sobre todo esa serpiente me había mordido y estaba refigurada ahí. Y yo tenía que ir a ver esa serpiente. ¿Qué se requiere para eso? Dígame usted. Ser loco. La locura del Evangelio. Locura creer en eso. Locura creer en una cruz. En ese momento creer en una serpiente. En aquel momento de los tiempos bíblicos creer en una cruz, que por medio de aquel instrumento de muerte podría yo ser redimido. Pues Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Entonces, la justificación por la fe solo fide, se basa en un solo principio. Yo no tengo nada. Yo soy justamente deudor con Dios. Mis obras buenas están contaminadas por el pecado, pero Cristo pagó la deuda. Él preparó las buenas obras, las que ahora nosotros hacemos, para que anduviésemos en ellas, de modo que todo lo que tengo pertenece a Él. Por Él, dice la Escritura, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si usted tiene algo, es gracias a Él. Si yo estoy aquí, es gracias a Él. Si usted tiene todo lo que tiene, cuando vea su pecado, dice, muestra a Cristo, esa hermosa. Vea a Cristo. Mi pecado me acusa, porque, quieras o no, somos seres redimidos, pero que van a pecar. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que no quiero hacer hago, dice, y encuentro una ley en mis miembros que es en contra de la ley de Dios. No sé si quizás a eso se refería Pablo como el aguijón, como un aguijón que no se podía quitar, pero quizás es una cosa personal. Pero sí sé que Pablo se encontró en esa dificultad, que quizás hoy yo me encuentro en esa dificultad. Y eso es a medida que nosotros comprendemos el Evangelio. Porque si usted no ha comprendido el Evangelio, para usted esto es fiesta, vamos aquí, vamos allá, cantar y se terminó ahí y ya no pasó nada. Para mí entender esto es aterrador saber de que Dios es justo. Y pierdo la cabeza saber de que pues me perdona también, depositando solo la confianza en su Hijo. Y eso es por eso la iglesia se caracteriza por anunciar eso, predicar a Cristo. Así que hermanos, sola fide, solo por fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde que comprendemos, Señor, por medio de tu palabra, la justicia que viene de ti a través, Señor, de Jesucristo, de ese sacrificio tan incomprensible, Señor, tan abrumador que no vamos a entender jamás. Lo único, Señor, que podemos hacer es creer, a pesar, Señor, de que te fallamos a cada momento, Señor. Pero gracias porque tú nos amaste, tú nos apartaste, tú nos escogiste, tú nos redimiste, tú lo hiciste, tú fuiste perfecto, tú obedeciste, tú amaste al Padre, tú amaste al prójimo, tú no mentiste, tú no robaste, tú hiciste, Señor, todo eso. No por ti, Señor, sino porque nos viste a nosotros tan miserables, tan inmerecedores, tan incapaces, tan deudores, tan justamente culpables. Solamente, Señor, para venir en carne y mostrar tu amor, atribuirnos justicia, Señor, atribuirnos
No solo justicia, sino amor, misericordia. Amor para amar. Amaos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y nos diste amor para amar, Señor. Todo aquel que conoce a Dios ama, porque el amor es de Dios. Y gracias, Señor, por eso, porque el amor viene de ti. Y podemos dar, Señor, nos diste ese amor, nos diste la bondad, nos diste esos frutos del Espíritu, la paciencia, la benignidad, Señor, que no teníamos y que ahora tenemos, Señor. Nos atribuiste a esta cuenta, esa cuenta que estaba en rojo, ahora, Señor, está en verde contigo. No hay deuda, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, Señor, nada y ni nadie nos puede separar de ese amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, Señor. Nada, solo por fe. Por fe estamos aquí, Señor. Por fe y para fe. Gracias, Señor, por este hermoso regalo que tú das por gracia. En el nombre de tu Hijo hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.